¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en una morgue cuando la noche cae y nadie está mirando? ¿Qué pasaría si los cuerpos que yacen inmóviles no estuvieran tan inertes como creemos? En los próximos minutos te contaré la historia de un guardia de seguridad que trabajaba en una morgue y que comenzó a notar pequeños detalles, cosas que no deberían estar ocurriendo. Lo que al principio parecían simples errores de percepción se convirtieron en eventos cada vez más perturbadores, hasta que la realidad se distorsionó por completo. Esta no es una historia para los débiles de corazón, porque una vez que la escuches, empezarás a preguntarte qué tan seguros están los muertos en sus frías camillas. Antes de comenzar, dime, ¿crees que los muertos pueden regresar aunque sea por unas horas? Escribe en los comentarios. Las sombras despiertan, de noche, para que el algoritmo sepa que este tipo de historias deben llegar a más personas. Y si te atreves, dale me gusta ahora mismo. Después de escuchar esta historia, quizá prefieras no mover ni un solo músculo. Ahora, acompáñame. La noche avanza. Y en la morgue, algo ha comenzado a moverse. El reloj marcaba las 2:37 de la madrugada cuando Marcos, el guardia de seguridad de la morgue, escuchó el primer sonido. Un golpe seco, amortiguado, como si algo pesado hubiera caído al suelo en la sala de refrigeración. Marcos llevaba 3 años trabajando en aquel lugar, lo suficiente para conocer cada uno de sus sonidos, el zumbido constante de los refrigeradores, el traqueteo de las viejas tuberías y de vez en cuando el crujido de la madera al asentarse. Pero esto era distinto. Se puso de pie, tomando su linterna y la vieja porra que, aunque inútil contra los muertos, le daba cierta sensación de seguridad. Caminó por el pasillo iluminado solo por las luces de emergencia, cada paso resonando con un eco sordo. La sensación de estar siendo observado comenzó a envolverlo, como una niebla invisible que se adhería a su piel. Cuando llegó a la puerta de la sala de refrigeración, se detuvo. Su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba solo en el edificio, ¿o no? Con una respiración profunda empujó la puerta. El aire helado lo golpeó de inmediato, obligándolo a ajustarse la chaqueta. Todo parecía estar en orden. Los cuerpos yacían en sus respectivos compartimentos. Las etiquetas colgaban de sus pies como mudos testigos de su destino. Y entonces lo vio. Uno de los compartimentos estaba abierto. El metal del cajón brillaba bajo la tenue luz de su linterna. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había forma de que estuviera abierto. Él mismo había revisado la morgue horas antes. Se acercó con cautela, tragando saliva. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó el borde del compartimento y tiró de él para verlo mejor. Vacío. El cuerpo que debería estar allí había desaparecido. Un sonido a su derecha, algo arrastrándose. Giró bruscamente, enfocando con la linterna. No había nada, pero el sonido seguía ahí, a sus espaldas, como si alguien o algo se estuviera moviendo lentamente por el suelo. Sintió una presencia a centímetros de él. Su respiración se volvió errática. Se giró de golpe, pero su linterna parpadeó y se apagó, y en la oscuridad, justo antes de que todo quedara en silencio otra vez, escuchó un susurro. No debía estar aquí. Marcos corrió. No se detuvo hasta llegar a la garita de seguridad, cerrando la puerta con llave y tratando de convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. Pero en el fondo lo sabía. Algo estaba pasando en la morgue, y esa noche solo había sido el principio. Marcos no pudo dormir esa noche, aunque intentó convencerse de que todo había sido su mente jugándole una mala pasada. Había algo en su interior que le decía que no estaba equivocado. El compartimento vacío, el sonido arrastrándose, el susurro.
Cuando su turno terminó, se quedó un poco más de tiempo. Esperó a que llegara el forense de la mañana para hacerle una pregunta casual. «Oye, ¿anoche sacaron algún cuerpo?» El hombre frunció el ceño. «No, ¿por qué?» «Solo me pareció raro. Uno de los compartimentos estaba abierto». El forense suspiró y negó con la cabeza. «Esas bandejas son pesadas. No se abren solas». Marcos no insistió, pero cuando el médico entró a la sala de refrigeración, lo escuchó soltar un murmullo de desconcierto. «¿Qué demonios?». No pudo evitar asomarse. El forense estaba de pie junto a uno de los compartimentos, con una carpeta en la mano y una expresión de absoluto desconcierto. «¿Qué pasa?», preguntó Marcos, con un nudo en el estómago. El forense se giró lentamente. «Aquí había un cuerpo anoche. Un hombre de unos 50 años. Lo trajeron por la tarde, muerte natural. Pero…» Se detuvo, hojeando la carpeta. «Aquí dice que sigue registrado. Nadie lo ha sacado». Ambos se quedaron en silencio. «¿Y si simplemente lo movieron?», sugirió Marcos, sin mucha convicción. El forense lo miró con seriedad. «No, aquí no se mueve un cuerpo sin documentación». Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. Lo peor llegó cuando, 2 noches después, el cadáver apareció de nuevo. Fue el nuevo forense quien lo encontró. Marcos estaba en la garita cuando escuchó el grito. Corrió hasta la sala de autopsias y encontró al médico de pie junto a la camilla, pálido como un muerto. Sobre la mesa metálica un cuerpo estaba tendido, un hombre de unos 50 años. «No puede ser», murmuró el forense. «Este hombre ya lo habían registrado como desaparecido». Marcos miró al cadáver. La piel era ceniza, pero no presentaba signos de descomposición. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo, como si hubiera muerto con una última expresión de sorpresa. Y entonces el aire cambió. El olor en la morgue siempre era frío, químico, pero en ese instante un hedor diferente llenó la sala, algo rancio, antiguo. Marcos sintió la urgencia de salir de ahí, pero antes de que pudiera moverse, los labios del cadáver se separaron. Un susurro, apenas audible, emergió de su boca entreabierta. «No debí volver». El médico gritó. Marcos tropezó hacia atrás, su mente tratando de encontrar una explicación lógica. Pero lo sabía. Ese hombre se había levantado, y no era el único. Marcos no volvió a ser el mismo después de aquella noche. No dijo nada a sus superiores. No se lo contó a su familia. Pero dentro de él algo había cambiado. Durante los siguientes días se obligó a mantener la calma. Se convenció de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio y el miedo. El cuerpo estaba ahí porque alguien había cometido un error, nada más. Pero la morgue no lo dejó olvidar. Las noches siguientes, los ruidos regresaron. Al principio eran pequeños, golpes en las paredes, el crujido del metal expandiéndose con el frío, pasos lejanos en pasillos vacíos. Marcos intentó ignorarlos, hasta que, una noche, vio algo que lo obligó a aceptar la verdad. Eran las 3:12 de la madrugada. El pasillo de la morgue estaba en penumbras, iluminado solo por el parpadeo de una vieja lámpara fluorescente. Marcos caminaba lentamente, convencido de que algo lo estaba observando, y entonces, en el reflejo del vidrio de una de las puertas, lo vio. Había alguien de pie dentro de la sala de refrigeración. Marcos se quedó helado. Giró lentamente su cabeza, con el corazón martilleándole las costillas. La puerta de la sala estaba entreabierta. La luz dentro era tenue, pero suficiente para ver una silueta inmóvil a unos metros de la entrada. Un hombre. No era un hombre. El guardia sintió su estómago encogerse cuando notó la piel grisácea, los ojos hundidos,
la mandíbula ligeramente desencajada. Era un cadáver, uno de los cuerpos, de pie. El mundo pareció volverse irreal. Marcos sintió que su mente intentaba rechazar lo que veía, que su propio cuerpo quería huir, pero estaba paralizado. El cadáver movió su cabeza con lentitud, como si estuviera percibiéndolo por primera vez. Marcos sintió que su garganta se cerraba. Y entonces, en la penumbra de la sala, algo más se movió. No era solo uno, había más. Siluetas emergiendo de los compartimentos frigoríficos, cuerpos que deberían estar inertes, pero que ahora giraban lentamente sus cabezas hacia él. El guardia sintió que su cuerpo finalmente reaccionaba y retrocedió un paso. Uno de ellos avanzó. Marcos corrió. No se detuvo hasta llegar a su garita, cerró la puerta de un portazo, asegurándola con la llave y el viejo seguro de acero. Su respiración era errática. Los segundos pasaron. Minutos. Nada. El pasillo estaba en completo silencio. Finalmente, cuando el reloj marcó las 4:00, se obligó a mirar por la pequeña ventana de la puerta. El pasillo estaba vacío. Todo estaba exactamente igual que antes, pero Marcos ya sabía la verdad. Los muertos se levantaban, y ahora sabían que él lo sabía. Marcos nunca volvió a hablar de lo que vio aquella noche. Siguió trabajando en la morgue por unas semanas más, pero algo dentro de él se rompió. Sus noches se volvieron un tormento. Sabía que, al caer la oscuridad, aquellos cuerpos se movían, susurraban, lo observaban desde los rincones fríos del depósito. Finalmente, dejó el trabajo sin dar explicaciones. Se mudó a otra ciudad, tratando de olvidar. Pero algunos miedos no desaparecen. Algunas noches, cuando el silencio es absoluto, aún cree escuchar esos mismos ruidos. Tal vez nunca dejó la morgue del todo. Tal vez ellos tampoco lo han dejado ir. Y ahora dime tú, ¿qué harías si fueras el único testigo de algo? Imposible. Si supieras que los muertos no siempre se quedan donde deben estar, deja en los comentarios, las sombras caminan de noche, para que sepa quiénes llegaron hasta aquí. Eres parte de un grupo muy reducido, aquellos valientes que se atreven a mirar en la oscuridad y descubrir lo que otros prefieren ignorar. Si te gustó esta historia, dale me gusta. No sabes cuánto ayuda a que sigamos explorando lo desconocido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque en este canal las sombras siempre tienen algo que contar. Nos vemos en el próximo relato, si es que la noche nos lo permite.